comenzar con el tema del día de hoy. Entonces habíamos visto ya este cruce entre la unidad 1 y la 2, que se refiere a la preproducción y a la etapa de producción, ¿no? Para resumir, recuerden que hay tres etapas: la preproducción, donde concebimos la idea y planificamos la imagen; la producción, donde elaboramos la imagen, ya sea en acción real por medio de una cámara o en animación por medio de alguna técnica; y la postproducción, esta última etapa donde juntamos todas las piezas del rompecabezas: sonidos, diálogos, música, imagen, efectos visuales, etcétera, y tenemos ya el producto terminado, ¿no? Entonces, la clase anterior vimos las jerarquías que se siguen en el momento de la producción y vimos pues un poco cómo se relacionan con la preproducción. Ahora lo que vamos a ver son las unidades narrativas. Eso es muy importante que lo conozcamos para que tengamos una terminología correcta y también entendamos conceptualmente estas partes del lenguaje audiovisual. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ver esta presentación que ya está en el aula virtual, que se llama Unidades Narrativas, que tiene un PowerPoint y tiene estos dos ejemplos de la película de Los Buenos Muchachos. Entonces vamos a empezar con la presentación PowerPoint, ¿no? Entonces, estas unidades narrativas es importante que lo aprendan como conceptos y como terminología técnica, ¿no? Escena, secuencia, plano, toma y encuadre, ¿no? Son muy importantes que lo entendamos. Entonces vamos a empezar con escena, que es algo que ya habíamos visto durante el tema de guión literario, ¿no? Entonces tenemos que la escena es este lugar espaciotemporal de la narrativa. Existe en un guión literario, al igual que en un producto audiovisual terminado. ¿A qué se refiere este enunciado? Se refiere a que en el momento en que analizamos y hablamos de una obra que ya está terminada, que vimos, un comercial, una serie, etcétera, tienen escenas, ¿no? Entonces podemos hablarlo de manera de análisis. Pero también es un lenguaje que se utiliza en la producción de productos audiovisuales, es decir, que en el momento que hacemos guión literario, en el momento que hacemos guión técnico, planes de rodaje, montaje, grabaciones, etcétera, existe también el término escena, ¿no? Entonces, lo usamos para ambos casos, ¿no? Entonces, la escena está delimitada por los cambios de tiempo o lugar, como vimos en la clase de guión, y cada vez que la narrativa cambia a un espacio diferente o a un tiempo diferente, no importa si es adelante o atrás, hay un cambio de escena, ¿no? Entonces, esto viene pues mucho heredado del teatro, ¿no? Donde tenemos el escenario y en el momento en que cierran cortinas, cambian la escenografía, cambian los actores, los vestuarios, etcétera, vuelven a abrir las cortinas y ese escenario ya se transformó. Entonces, esa división se le llamaba escenas en el teatro y pues, se heredó al lenguaje audiovisual, ¿no? El primer lenguaje de este tipo fue el cine, ¿no? Entonces, por eso la cuestión de la escena. ¿Por qué es necesario numerarlas? ¿Por qué es necesario hacer estas divisiones? Pues porque cualquier cambio de lugar o tiempo va a cambiar las necesidades de producción. Si cambiamos el tiempo, seguramente necesitaremos cambiar la iluminación, tal vez la escenografía, muy probablemente el maquillaje y el vestuario, ¿no? Si cambiamos de lugar, evidentemente tenemos unas necesidades de producción distintas, ¿no? Si un escenario es el salón de clases y el otro es el patio, pues necesitamos dos espacios total y completamente distintos para grabar. Entonces, es muy importante que desde guión literario se delimite esto para que a la hora que planeemos un rodaje o una creación animada o lo que sea, tengamos en cuenta que vamos a necesitar un escenario diferente, ¿no? Bueno, deme un segundito, voy a cerrar acá una puerta para que nos entre un poquito menos de ruido y ahorita volvemos.
Listo, estamos de regreso, es que tenían reunión acá al lado. Tal vez no se metía mucho el ruido, pero yo sí alcanzaba a escuchar. Bueno, vamos con la siguiente unidad narrativa, ¿no? Ya tenemos escena, ahora vamos a ver este término que se suele confundir mucho, además porque las nomenclaturas en México, en España, en Argentina, en inglés y en español son distintas. Pero bueno, esta es la definición, digamos, más académica de lo que se refiere a secuencia, ¿no? Entonces, va a ser un fragmento de la narrativa que contenga su propia estructura narrativa completa con planteamiento, desarrollo y conclusión, como si fuera una pequeña historia dentro de la gran historia, ¿no? Entonces dirán, ¿cómo es eso? Pues siempre tenemos escenas o conjuntos de escenas que van a formar una pequeña historia, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. En una película de acción, si hay una persecución de autos en el que se plantea con los personajes que se persiguen, los personajes que huyen, y se desarrolla con todos los problemas posibles y la conclusión es el escape de aquel que estaba siendo perseguido, podemos decir que fue la secuencia de la persecución, ¿no? Entonces, explayémonos un poquito más con este ejemplo, ¿no? Imagínense película de acción hollywoodense genérica, y tenemos a un personaje, no sé, Liam Neeson, y va a comenzar una persecución y es dentro de un edificio y entonces ve que lo están siguiendo unos malosos, entonces él corre, sale del edificio a un estacionamiento y le roba el coche a una persona, porque es Liam Neeson, y se echa a correr, los malosos se suben a sus motocicletas y van tras de él, ¿no? Y pasan por las calles de la ciudad, se saltan los altos, arman desastre y medio, salen a una carretera cercana y en una curva los logra perder, las motocicletas se van al abismo y Liam Neeson logra escapar, ¿no? Entonces, como verán, esto tuvo planteamiento porque él de los malosos debe escapar. Tuvo desarrollo, todas las problemáticas de la persecución, y tuvo conclusión, logró escapar. Entonces, una microhistoria dentro de la gran narrativa que sería esta película, serie, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tenemos una escena o conjunto de escenas con esta característica, usualmente se arma como secuencia. Y es muy conveniente verlo de esta manera en preproducción para tener el hilo narrativo siempre. Entonces, este ejemplo yo también lo pongo porque se desarrolla en varias escenas. Es decir, hay una escena dentro del edificio, hay una escena en el estacionamiento, hay una escena en las calles de la ciudad, hay una escena en la carretera. Entonces, no quiere decir que por ser diferentes escenas ya no pueda ser secuencia. La secuencia es una cuestión narrativa más que técnica, ¿no? Entonces, no tiene duración específica, ¿no? Hay muchos contenidos breves, como los spots publicitarios, los comerciales, etcétera, que son una sola secuencia, o sea, son tan chiquitos, duran 10, 30 segundos, un minuto, cuando mucho, y son tan cortitos que son una secuencia completa, ¿no? Los comerciales suelen ser así, ¿no? Llega triste de trabajar y la familia lo está esperando y le da una botellita de Coca-Cola y se pone feliz y todos ríen y tal, ¿no? Una sola secuencia, planteamiento, desarrollo, conclusión. Este, Está alguien, no sé, tratando de lavar su coche y no puede y tal, y le cae del cielo el lavacoches 3000 y entonces ya es muy feliz, ahí lo lava y se va de paseo, tal. Pues es una sola secuencia, ¿no? Planteamiento, desarrollo, conclusión. Entonces, contenidos más largos suelen tener varias secuencias, ¿no? Y van aportando, idealmente cada secuencia va aportando un poco a ello. Bien, vamos a ver más adelante también la cuestión de plano y de plano secuencia, por supuesto. Entonces, bueno, plano es otra de las unidades narrativas. Entonces, esta va a ser la unidad más básica, más chiquita, la unidad atómica, digámoslo de esta manera, en el sentido de que es indivisible. Entonces, es la imagen que está contenida entre dos cortes de montaje. O sea, narrativamente hablando, la imagen en movimiento se puede dividir por montaje. Entonces, la unidad más chiquita es el plano. En una obra audiovisual, cada vez que hay un corte, decimos que cambia el plano. Entonces, está alguien así, no se voltea y se sorprende
corte a una arañita caminando entre sus cuadernos. Entonces, eso sería un corte. Entonces, tendríamos un plano con la persona que se está asustando y un plano con la araña caminando en el cuaderno. Entonces, tendríamos unidades, esa unidad narrativa, esas unidades se llaman planos. Los planos pueden durar pocos segundos, pueden durar varios minutos, inclusive en casos muy específicos, la obra completa. Entonces, si no existen cortes y continúa siendo el mismo plano, bueno, más bien, si no hay cortes, aunque sea muy largo, aunque dure varios minutos, sigue siendo el mismo plano exacto, ¿no? Lo común ahí es que la cámara se mueva, ocurren muchas cosas en la puesta en escena, etcétera, pero si no hay cortes, se dice que sigue siendo el mismo plano. También a la hora de la preproducción tenemos nosotros que determinar qué planos necesitamos para registrar nuestra obra. En una producción de tipo cinematográfico se suele grabar toda la escena con diferentes posiciones de cámara, pero completita, una y otra vez, ¿no? Entonces, si hay dos personitas hablando, ¿no? Se graba todo eso. Luego la cámara cambia de lugar y graba el close-up de una, el close-up de otra, a lo mejor un insert al celular, etcétera, ¿no? Pero la misma cámara va a cortar, va a cambiarse de lugar y va a estar grabando todo por separado, completito. Y ya montaje decide en qué momento hace los cortes. Pero entonces nosotros a la hora de preproducir tenemos que ser muy astutos en pensar qué información va a necesitar sí o sí el espectador para contar esta narrativa. Entonces tenemos que decidir los planos. No necesitamos un plano donde se vea la ciudad, un plano donde se vea la casa del protagonista, un plano donde se vean sus cuadros porque es un héroe de guerra, yo qué sé, un plano del personaje en el sillón, ya acabado y viendo la televisión, yo qué sé, ¿no? Un close-up a sus ojos, una toma con sus medallas, etcétera. Entonces necesitamos saber qué planos vamos nosotros a registrar desde el momento de preproducción. Cuando hacemos los guiones técnicos, los planes de rodaje, todos va a estar dividido en planos, ¿sí? Ya después montaje decide qué cachito de cada plano utiliza, ¿no? O sea, cuándo pasa a un plano más cercano, un plano más abierto, pero desde preproducción necesitamos nosotros saber qué es lo que vamos a grabar. Y aquí viene un término que seguramente han conocido muchos de ustedes, que se llama el plano secuencia. Eso no es más que un plano muy largo, ¿no? Se le llama de esta manera, empezó como un término coloquial, se le llama de esta manera a pesar de que no siempre contiene una secuencia completa, ¿no? O sea, si regresamos a la definición de secuencia, vemos que es una narrativa dentro de la narrativa que tiene planteamiento, desarrollo y conclusión. Y los planos secuencias no siempre son así, pero bueno, por cuestión coloquial se le empezó a llamar plano secuencia, pues simplemente a los planos que duran mucho tiempo. Usualmente pues se busca que sean muy vistosos, con cámara en mano, movimientos de cámara complicados, etcétera, ¿no? Que usualmente se quiere presumir que fue un plano secuencia, ¿no? Un plano muy largo. En el cine un poco más clásico no era tan raro que hubiera planos secuencias, pero no eran tan vistosos, no eran tan evidentes. Era muy común que la cámara se montara en una grúa, en un carrito, y pues era más barato producir de esa manera, ¿no? Movías la cámara a donde necesitaba estar en vez de estarla cambiando de lugar. Era más rápido producir de esa manera y era mucho más común en el cine llamado clásico, ¿no? De los 60 para atrás. Los planos secuencias eran muy usados, solo que de que empezó en los 60, 70 a ponerse más de moda el uso del montaje más académico, pues empezó a subdividir más, ¿no? La imagen y entonces el plano secuencia resultó como una cosa extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces, esta es la definición de plano. Vamos al siguiente, que es toma. La siguiente unidad narrativa es toma. Y este es un término meramente de producción. Esto no lo mencionamos, no sería lo correcto, lingüísticamente hablando, mencionarlo en una obra ya terminada, ¿no?
porque las tomas son cada uno de los intentos de registrar cada uno de los planos que se planificaron en preproducción. Entonces, las producciones que no son en vivo, ¿no? Producciones audiovisuales que no son en vivo, pues el plano se va a repetir una y otra vez, ¿no? A lo mejor va a decir dirección, ¿no? Corre cámara, ponen la claqueta, justamente este dibujito que está aquí es de una claqueta. Se quita la claqueta, dicen acción, y entonces ya comienza el performance de los actores, ¿no? Y a lo mejor dice dirección, no, corta, aquí se equivocaron o lo dijeron de un modo inapropiado, vamos a repetir. Entonces dicen toma número 2, es como intento número 2, toma como de tomar, de agarrar, ¿no? Agarrar una imagen de la realidad es una toma de la realidad. Entonces viene la toma número 2 y tal vez, no sé, pasó el camión de la basura, el audio no sirve, toma número 3 y así hasta que en la toma 5 o 6 ya no salga bien y entonces esa sea la buena, ¿no? Las tomas también se van a usar como término técnico en la edición, ¿no? O sea, se van a usar en rodaje y en la edición también, porque quien edite el contenido tiene que saber que hay varios archivos de video. Entonces está el archivo 1, 2, 3, 4 y 5, y entonces tiene que ver los documentos de script que se llenaron durante el rodaje y decir, aquí dice en esta listita que del plano número 5 que decía el guión técnico, la toma 5 fue la buena, y entonces esa es la que voy a usar. Incluso puede ver por qué fue la buena, ¿no? ¿Y por qué falló la toma número 1? ¿Por qué tal, no? La toma número 2, pues por el sonido. Dice, bueno, pues puedo agarrar un cachito que no importa el sonido. Bueno, ya montaje puede empezar a hacer un poco de trampa, ¿no? Pero lo usual es que le tengamos que decir a la persona que hace la edición, le tengamos que indicar con documentos muy precisos cuáles son las tomas que salieron mal y cuáles son las tomas que salieron bien y darle todo el material completo, porque de pronto de las tomas que salieron mal puede sacar algo interesante, ¿no? Entonces, un término absolutamente técnico de los intentos de registro, ¿no? Por ejemplo, este término no existiría en animación. En animación no se hacen varias tomas, ¿no? En animación se planifica todo con tal cuidado y es tan caro producirla que no se hacen varios intentos, ¿verdad? Nada más se hace una sola animación. Un editor lo que hace es juntar las piezas en un solo archivo y ponerles las pistas de audio, los efectos, los créditos, etcétera. Pero bueno, entonces toma es un término absolutamente técnico. Coloquialmente se utiliza mucho para hablar de términos de fotografía. Qué padre se veía la toma donde está la balsa en el atardecer y no sería lo correcto decir la toma de, sería más correcto decir el plano de, porque es la imagen contenida entre dos cortes, ¿no? O en todo caso podríamos decir qué buena fue la composición de cuadro, el encuadre, la propuesta fotográfica, la iluminación, o sea, ya irnos a algo un poco más específico, ¿no? Entonces, en términos coloquiales usamos mucho toma de manera prácticamente genérica, ¿no? Pero, o aún peor, ¿no? Decimos escena, ¿no? La escena donde el perrito corre por la calle, ¿no? Eso fue un plano nada más, ¿no? Em, entonces, bueno, hay que separar un poquito los términos coloquiales de los profesionales. Y esta es nuestra última unidad narrativa, ¿no? En cuanto se refiere al lenguaje más académico, y es justamente el encuadre. Entonces, el encuadre va a ser la imagen registrada por la cámara, y ya que registran en un formato cuadrado, pues, se le llama encuadre, ¿no? Cuadro rectángulo, cuadro equilátero, lo que sea, ¿no? Entonces, este cuadro está delimitando el cachito de mundo real que estamos viendo. Entonces, la manera en que se captura la información que ponemos dentro de ese cuadradito es justamente el encuadre, ¿no? A veces hay movimientos de cámara. Eso simplemente se llama reencuadre, ¿no? Si nosotros vamos de un lugar a otro, entonces la cámara está haciendo un reencuadre y seguiría siendo el mismo plano, ¿no? Entonces ya vemos que encuadre es una cuestión geométrica de la imagen que nos está otorgando el contenido audiovisual,
y plano sería una cuestión más temporal, ¿no? El espacio de imagen entre dos cortes, ¿no? Justamente en los planos secuencias lo que se hace es estar reencuadrando a cada rato, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces estos son los cinco unidades narrativas que estaremos manejando. Es muy importante que las memoricen, sobre todo si van para cuestiones de audiovisual, porque además de conocerlas de manera muy formal y académica, pues la realidad es que un equipo de trabajo se va a saber estos términos. Entonces, para comunicarnos correctamente entre departamento de guión, producción, fotografía, hasta vestuario, escenografía, etcétera, pues es muy conveniente sabernos estos términos y no estar usando términos más coloquiales, ¿no? No decir así como, ay, la toma del guión literario, no, así es en la escena del guión literario. Ah, bueno, ¿no? Ay, en el encuadre número 4 del guión técnico, no, es plano del guión técnico, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? Para no estarnos confundiendo, tenemos que usar términos acordados, consensuados entre todo el equipo de trabajo. Bien, hasta aquí quedan dudas, comentarios, alguna inquietud sobre estos términos, algo que les pueda generar duda. Bien. Bueno, ahorita no se preocupe, vamos a participar para ver si esto quedó claro. Entonces, vamos a ver este fragmento de la película Los Buenos Muchachos, ¿no? Para practicar justamente pues esta nomenclatura en particular, ¿no? Entonces, vamos a ver primero esta escena prácticamente o esta secuencia de escenas en donde vemos la juventud del personaje protagónico de Los Buenos Muchachos, ¿no? Esto no es spoilers, de hecho, como comienza la película de Martin Scorsese, de Los Buenos Muchachos, entonces comienza con un flashback del personaje protagónico que nos está contando cómo llegó a ese punto de su vida, ¿no? Y empieza contándonos desde su infancia en Nueva York, en Brooklyn, en los años 50, pues contando prácticamente cómo se volvió mafioso. Entonces vamos a ver la secuencia y ahorita la analizamos. De Nueva York, Brooklyn, 1955. Entré a trabajar al sitio de taxis cuando salía de la escuela. Supe que quería ser parte de ellos. Fue ahí que me di cuenta de que era lo mío. Para mí significaba ser alguien en un vecindario lleno de gente sin importancia. Ellos eran diferentes a los demás, hacían lo que querían, se estacionaban frente a las tomas de agua y jamás les ponían una multa. En verano, cuando jugaban cartas toda la noche, nadie llamaba a la policía. Must I forever be a beggar? Qué gusto verte, Whose golden dreams will not come true. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Dónde Will I go from Hola, ¿cómo rags estás? to riches? Cícero. Vaya, Hola, Tony, mucho gusto. My Hola, fate ¿cómo is estás? up to you. Tudy. Hola. Tudy dirigía el sitio de taxis y la pizzería Bellavista y otros lugares para su hermano Paul, quien era el jefe de todos en el vecindario. Hola, Poli. Yo llevo el jefe. Polly se movía con lentitud. Pero eso se debía a que no tenía que moverse por nadie. Es tu culpa. Tú empezaste. Yo empecé. Es tu culpa. Junior, cuídate. Al principio mis padres estaban felices de que hubiera encontrado empleo frente a mi casa. Henry, no juegues a la pelota en la Mi casa. padre, que era irlandés, empezó a trabajar a los 11 años y le agradaba que yo tuviera empleo. Siempre decía que los niños norteamericanos eran perezosos. Cómete eso. Adiós, maná. Adiós. Adiós, no olvides tu almuerzo. Adiós, Henry, que te vaya bien. Eso. Henry, cuidado al cruzar. Y tráeme leche. Y mi madre se alegró al saber que los Cícero provenían de la misma parte de Sicilia que ella. Para mi madre, era la respuesta a todas sus plegarias. Yo era el chico más afortunado del mundo. Podía ir a todas partes y hacer lo que quisiera. Conocía a todos y todos me conocían.
Cuando llegaban los mafiosos, Tudi me daba sus llaves y me dejaba estacionar sus Cadillacs. Ahí estaba yo, un jovencito que no podía mirar por encima del volante, estacionando Cadillacs. Pero en poco tiempo mis padres cambiaron de opinión respecto a mi empleo en ese sitio. Es para tu mamá y tu hermana, por favor, dáselos. Para ellos el sitio debía ser un empleo de medio tiempo, pero para mí era de tiempo completo. Solo eso quería hacer. Las personas como mi padre jamás lo entenderían, pero yo era parte de algo. Y era lo mío. Era tratado como adulto. Escucha, Henry, dile que el 519 es un mal número. Todos ¿sí? los días aprendía algo. 519. $1 aquí, $1 allá. Vivía en una fantasía. Son unos malditos. ¿Qué? ¿Tuviste un buen día en la escuela? Y mi padre siempre estaba molesto. ¿Aprendiste algo? Le molestaba ganar tan poco dinero, le molestaba que mi hermano pequeño Michael estuviera en una silla de ruedas, le molestaba que 7 personas viviéramos en una casa tan pequeña. ¿Qué pasa con esto? Es una carta de la escuela. Dice que no ha sido en meses. ¡En meses! ¡Te quedas listo! ¡Tú eres más que un vago! ¡Quieres ser vago! Y al pasar el tiempo, le molestaba que yo estuviera en el sitio de taxis. Él sabía lo que sucedía en ese lugar. Y de vez en cuando yo tenía que soportar una paliza. Pero para entonces ya no me importaba. Según yo lo veía, todos recibían una paliza alguna vez. Ya no haré más entregas. ¿Cómo que Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, bueno, vemos cómo hace Scorsese aquí un montaje de tiempo comprimido, ¿no? Es decir, acumula una gran cantidad de eventos, una gran cantidad de tiempo en un espacio en pantalla muy, muy cortito, ¿no? De unos minutos. Y nos cuenta, pues, esta historia a través de la voz en off y a través de las imágenes que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y vemos cómo es muy hábil en utilizar la fotografía a su favor. Yo siempre les insisto, ¿no? Desde el semestre anterior, que las imágenes comunican conceptos y entonces tenemos que elegir la imagen que comunique el concepto que nuestra narrativa requiere. Entonces, si aquí está retratando una callecita de Brooklyn en los 50, pues lo va a hacer reencuadrando, ¿no? Moviendo la cámara para que entendamos muy bien geográficamente que hay casitas de un lado, que hay una pizzería al otro lado de la calle, que están ahí estas personas atrás, y luego usa el montaje para llevarnos a este personaje. La cámara se acerca, ¿no? a sus ojos, y es lo que les menciono, ¿no? Las imágenes son conceptos, son signos comunicativos. Entonces, este plano de aquí no nos dice personaje, no nos dice nada más que mirada, ¿no? Lo que vemos aquí es mirada, es lo que nos está transmitiendo. Después usa la cámara para geográficamente ubicarnos de manera perfecta, ¿no? Que hay, o sea, él está en su casa, que hay enfrente de su casa, la pizzería, y él está observando a estas personas, ¿no? Que son mafiosos. Entonces vamos a ver que toda esta cuestión es una sola escena, ¿verdad? Está pasando en un lugar al mismo tiempo. Es la sala de este chico, pero esencialmente es la calle en Brooklyn, ¿no? Entonces, en guión literario, lo común sería que se retratara como una sola escena. Entonces, cuando comienza este reencuadre, este paneo de la cámara, y llegamos a este punto, a ver quién quiere participar, qué es lo que sucede, qué es lo que cambia entre este plano y este, ¿no? ¿Qué es lo que estamos? Bueno, creo que ya ahí lo dije, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es lo que cambia entre esta imagen y esta imagen? ¿Hubo un cambio de qué? A ver quién quiere participar. Entre esta imagen y esta imagen, según lo que vimos, ¿es un cambio de qué? ¿Cómo se le llama a esa unidad narrativa que está entre dos cortes de montaje? ¿Nadie, nadie? ¿Un plano? Ujú, muy bien, compañera. Efectivamente, cambiamos de plan, ¿no? Entonces, esto obviamente fue una decisión de montaje. Seguramente grabaron toda esta escena completa con la cámara, pero montaje dijo en ese momento,
hay que hacer un corte entre espacio y mirada, ¿no? Entre el signo visual de mirada. Entonces ahí tenemos cambios de plano. Tenemos este plano de aquí, corte, tenemos un nuevo plano, luego corte, tenemos otro nuevo plano para ver la geografía del lugar y tenemos un muy discreto corte aquí, ¿no? Cambiamos de este plano a este plano de aquí. Y vean cómo no hay desperdicio con lo que nos ofrecen estos cambios de plano, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo un coche muy elegante, un Cadillac llegar, y fíjense qué sucede aquí, que nos enseñan a la persona que está bajando, pero ¿cómo nos la enseñan? Dejando un encuadre muy pequeñito, o también se le llamaría un tipo de plano muy cercano, donde baja el piecito nada más, o sea, no vemos al personaje por su rostro, lo primero que vemos de él es que cuando baja un pie, el coche sube, ¿no? Entonces una persona enorme es lo que nos está retratando estos cambios de planos, ¿no? Entonces esa es la magia del montaje, ¿no? Relacionamos nosotros una imagen con otra. Adelante, Sebastián. Profe, tengo una duda, que a lo mejor puede ser un poco tonta. Ajá. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, perdón, ¿se escucha mejor? Sí, ya. Bueno, una duda que a lo mejor es un poco tonta, pero esto de los planos bueno, ¿se podría manejar desde el guión? ¿O esto ya es más en la producción de la película? ¿O lo puedes tú como especificar desde el guión? ¿De Ujú. qué es lo que quieres que se vea en pantalla exactamente? Ok, no, para nada tonta la película. La pregunta, perdón, es bastante buena. Yo lo que les diría así muy académicamente es que no, el guión literario no se debería estar metiendo con cuestiones de montaje tan específicas o con cuestiones de fotografía o algo así, ¿no? Como que no se debería meter con otros departamentos. Lo único que debería dar es un esquema general de las imágenes que nos pueden, ayudar a contar la historia, ¿no? Por ejemplo, nos diría un hombre muy grande, tan pesado, que al bajar del auto se levanta, ¿no? Pero no nos diría así específicamente qué. Hay casos en los que ya la persona que hace guión literario sabe que va a dirigir o tiene comunicación muy específica con dirección, están trabajando de la mano y demás. En esos casos, pues sí podría arriesgarse a desde un principio ponerlo de esta manera, ¿no? Es decir, sí, aquí me imagino que hay unos cortes y tal, y se pone en guión literario, ¿no? Pero si realmente nosotros fuésemos guionistas y estamos haciendo un trabajo por contrato, ¿no? Para un comercial o lo que sea, y ponemos ahí, entonces el montaje pasa tal, es probable que la persona que se vaya a encargar de dirección reciba ese guión y diga, no, yo no lo quiero hacer así, quiero hacer de otro modo y bye, ¿no? Entonces, no hay como una regla súper estricta, solamente yo recomendaría eso, ¿no? Si no vamos a tener demasiada injerencia como guionistas en el trabajo posterior, yo recomendaría no poner cuestiones de montaje, sino que ya dirección y fotografía se encarguen de ello, ya sea que lo piensen desde el guión técnico o que inclusive pues capturen algunos fragmentos y ya montaje se le ocurra así, ay, si ponemos rapidísimo esa imagen del pie y de tal. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. No sé si con esto resolví tu duda, compañero. Sí, profe, muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Bueno, igual ya saben, cualquier duda que les vaya surgiendo, pueden ponerla en el chat o ir alzando la manita virtual. Muy bien, entonces, bueno, aquí no hay desperdicio, ¿no? Cada imagen nos cuenta algo, ¿no? Incluso la cámara subiendo, de que es tan grande el personaje que sube la cámara, ¿no? Entonces, cada imagen que vamos viendo nos comunica signos, ¿no? Cómo va vestido la otra persona muy desarreglada, cómo va vestido muy arreglado y que tiene en su mano, pues, esclava de oro, ¿no? El anillo con joyas, cómo es personaje de aquí, cómo es su dinámica grupal, ¿no? De que están ahí todos sentados con las sillas al revés, no sé. Cada imagen, cada plano nos va comunicando un poco de cada cosa, ¿no? Y entonces, ¿cuándo vamos a cambiar de plano? Pues cuando la narrativa lo requiera, ¿no? Por ejemplo, aquí todos se calman porque llega este personaje y se asoma.
Entonces, este personaje inmediatamente tiene importancia, tiene relevancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un cambio de plano para conocer el rostro de este personaje, ¿no? Que es absolutamente serio. Se queda viendo así como de reojo a todos, ya como que dice, bueno, ya los perdono, se van. Y luego su dinámica grupal echándose la culpa entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el chiste, ¿no? Que nos sirvan para comunicar lo que nosotros queremos. Incluso prueba de que esto se graba varias veces, ¿no? O sea, se graba no con varias cámaras a la vez, sino con la misma cámara varias veces en distintas posiciones, es la cuestión de la continuidad, ¿no? Siempre debemos estar cuidando la continuidad. A veces se va, no hay problema si es que no es demasiado notorio. Aquí hay un error de continuidad que no es muy notorio. Vean cómo está el brazo de este personaje que sale de la pizzería, el brazo está hacia abajo, ¿no? Está con los dos brazos hacia abajo. Y cuando hacen el corte entre planos, de pronto, ¡pop!, el brazo está arriba, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eso se llama error de continuidad, o si lo ven en alguna bibliografía española, es este error de raccord, ¿no? Si le mencionan con la pronunciación en español de una palabra en inglés, ¿no? Error de raccord. Pero bueno, hay mayor problema. Apuesto que nadie nos dimos cuenta. Yo me di cuenta hasta después de mucho ver este clip una y otra vez. Por las clases me di cuenta de ese errorcillo de continuidad, ¿no? El chiste es de que nos cuente la narrativa ese cambio de plano, ¿no? Y fíjense qué habilidoso es Scorsese, porque dice, bueno, yo puedo usar el montaje, ¿verdad? Pero a la hora que quiere retratar el departamento, la casita donde vive este personaje, ¿cómo lo hace? ¿Con cambios de plano? No, lo hace con un plano secuencia. Fíjense que aquí no hay cortes, es un solo plano muy extenso. Entonces la cámara hace, ¿cómo se llama cuando cambia de un punto a otro la cámara? A ver quién quiere participar. ¿Qué es lo que estaría haciendo aquí la cámara? Tenemos un qué y luego cambia de lugar a otro qué. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué hizo la cámara? ¿Quién quiere participar? Cuando cambia el contenido del cuadro de la cámara, ¿cómo se llama? ¿Nadie? ¿Un reencuadro? Sí, muy bien, compañera. Un reencuadre, efectivamente, ¿no? Entonces, en este pequeño plano secuencia, el recurso que utiliza en vez del cambio de plano es el reencuadre, ¿no? Y el reencuadre, de igual manera, nos cambia el signo que estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos a lo mejor aquí una casa llena, todo se acomoda de tal manera que el centro del encuadre sea la mamá, la cámara cambia para reencuadrar en una relación entre el protagónico y su madre. Luego la cámara regresa y entonces camina, ¿no?, hacia este nuevo reencuadre para ver la relación con el papá, ¿no? Sabemos que le da el desayuno a la niña, le da el beso, está ahí como vigilante, está leyendo el periódico, ¿no? Le dice al otro niño que siga comiendo, ¿no? Cuando se despide, sabemos ahí como figura central al papá. Es decir, en su casa este chico no es la figura central, ¿no? Y cómo retrata un apartamento que es pequeño y que vive mucha gente, cómo le resultó mejor al director retratarlo, pues con plano secuencia, ¿no? Porque nos da coordenadas geográficas muy precisas de que todo está como apretado, ¿no? Como que está ahí pequeño, incluso duerme en un sofá cama, por lo visto. O sea, tiene apenas 4 cuartitos pequeños, el departamento todo de corrido. La ropa está tendida ahí en media sala, ¿no? Y luego ya vemos en otra escena esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ahí supongo yo que ese movimiento de cámaras, porque el edificio que está ahí al fondo debe ser la escuela, aunque no queda tan claro. Ya vemos que él pues no se va a la escuela, ¿verdad? Se va al sitio de taxis a estacionar los Cadillacs, ¿no? Y de nuevo vemos el recurso del reencuadre, ¿no? ¿Cómo hacemos que el Cadillac se vea imponente? Pues ponemos la cámara muy cerquita, la ponemos en una angulación viendo hacia arriba, donde se vea gigantesco el Cadillac,
y luego hacemos un recuadro para que el personaje se vea pequeñito, ¿no? Y apenas viendo por encima del volante, como cuentan el protagonista, y vean qué bonito reencuadre de que él pasa con el automóvil y vemos a los chicos de la escuela como lo observan, ¿no? Y medio con recelo, la chica de las trencitas parece que con admiración, pero todos obviamente lo están observando, ¿no? Y es lo que él nos cuenta en su narrativa, pues, verbal, ¿no? Yo quería ser alguien, ¿no? En un vecindario donde donde nadie era alguien, ¿no? Donde todos eran nada. Entonces vean cómo hace muy habilidoso el reencuadre para dejarnos justo con lo que necesitamos, ¿no? Y se va el Cadillac y se quedan estas personas, ¿no? También aquí cuando vemos las botellas de licor, pues es muy astuto, ¿no? Muy mañoso el reencuadre porque vemos primero que están regalando, contrabandeando licor y decimos, ah, claro, alguien está recibiendo licor. ¿Quién es ese alguien? Y entonces la cámara se va para atrás y vemos que son policías los que están recibiendo los sobornos, ¿no? Y felices de la vida los policías de recibir su licor y sus cigarros. Y de nuevo los signos visuales. Él está observando, ¿no? Se da perfecta cuenta de cómo funciona y obviamente va aprendiendo cómo funciona todo, ¿no? Ahí están con sus chamarritas amarillas y demás, ¿no? Y bueno, cada cosa nos va contando un poco. Por ejemplo, si yo les preguntara aquí entre este cambio de plano, entre esta imagen y esta imagen, cambiamos de plano, pero también cambiamos de qué. Porque cambiamos de lugar y de tiempo. Entonces, ¿qué cambió entre esta imagen y esta imagen? A ver, ¿quién quiere participar? De aquí para acá, como cambiamos de lugar y de tiempo, cambiamos de qué. De aquí para acá. Ahí que estaríamos cambiando, a ver quién se acuerda. Cambiamos de tiempo y de lugar, por lo tanto cambiamos de ¿Escena? escena. Muy bien, excelente, cambiamos de escena, ¿no? Recuerden que es como en el teatro, ¿no? Cuando se cierran las cortinas y se abren, cambia el escenario, cambia de escena. Y aquí fíjense cómo iluminan el departamento, ¿no? Iluminan desde abajo el papá para que se vea un poco más tenebroso, ¿no? Un poco más que da miedo. No es el mismo personaje que estaba poniéndole loncha a los niños, ¿no? O que les estaba dando la bolsita de lunch, ¿no? Aquí es alguien amenazante, ¿no? Así de, ¿qué? ¿Te divertiste en la escuela? Y él ahí inocentemente haciéndose un sandwichito. Y cómo es la fotografía, ¿no? También gran parte de construir el encuadre es la composición de cuadro, ¿no? Que ponemos más grande, que ponemos más pequeño, hay algún orden geométrico en este cuadro que estamos viendo y aquí pues vamos al personaje grandote, ¿no? El papá lo vemos más grande y al otro personaje más pequeño, ¿no? Entonces, cuando la cámara está de este lado, si se fijan, está desde abajo viendo hacia arriba, para que se vea grandote el personaje, y cuando lo vemos del otro lado, está desde arriba hacia abajo para que él se siga viendo grande y el otro personaje se vea pequeñito, ¿no? Son sutilezas, pero funcionan mucho, ¿no? Para comunicar. Y son tan sutiles estos aspectos que luego no sabemos que como decirlo, como espectadores no sabemos ni qué sucedió. Bueno, entonces esta escena está pues prácticamente como ejemplo para que veamos esos cambios, ¿no? El clip, digamos, el video completo sería una secuencia porque es la historia de su juventud, ¿no? Planteamiento, él quiere ser alguien en un vecindario donde nadie es nadie, ¿no? Donde todos son personajes menores, digamos. Él anhela ser gángster, desarrollo, empieza a trabajar para ellos y eventualmente se separa de la familia y se termina relacionando con los gángsters. Conclusión, se transforma en un gángster. Esa es una secuencia, ¿no? Una mini historia dentro de nuestra narrativa más grande. Y está compuesta por varias escenas, por una buena cantidad de planos, inclusive un pequeño plano secuencia. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de un plano secuencia un poco más extenso en el mismo film, en Los Buenos Muchachos, ¿no? Este está en inglés con subtítulos, pero bueno, tenemos al mismo personaje. Bueno, aquí se ve un poco
borrosa. Sí, subo. Bueno, Ray Liotta es el personaje, el protagónico de este filme. Aquí ya está más crecido y pues sale en una primera cita con esta chica que vemos aquí. Entonces, de igual manera, voy a dejar correr la secuencia y ahorita la comentamos. See you later. Thanks. What are you doing? You leaving your car? Watch, it's a car for me. It's easier than leaving it at a garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way, better than waiting in line. How you doing, man? Good, good. There you go. How you doing, Gino? All right, good, good. Hey. Every time I come here, every time you do, don't you work? Nice to see you. Yeah, good seeing you. Hi, how are you? Anthony, right in the front. Great, great, thanks. Anything you need, Anthony, just let me know. Hey, how come you're taking? I know you're waiting. I'll be right with Good, good. How you doing? Gave them $20 each. All right. Henry, this is what Mr. Tony over there. Where? Over there. Oh, thanks so much, Tony. Thank you. Salute. What do you do? What? What do you do? I'm in construction. I don't feel like you're in construction. No, I'm a union delegate. And now, ladies and gentlemen, the Copacabana is proud to present the king of the one-liners, Henny Youngman. How are you all? I'm glad to be here. Take my wife, please. I take my wife everywhere, but she finds her way home. Bueno, entonces, vamos a un ejemplo, ¿no? De igual una historia con planteamiento, desarrollo y conclusión. Una pequeña historia dentro de nuestra gran narrativa. Y en este caso está hecha a través de reencuadres en su totalidad, es decir, es un plano secuencia, ¿no? Es un plano bastante largo que no usa el montaje como recurso narrativo, sino el reencuadre, ¿no? Primero siguiendo a los personajes en este viaje ahí tumultuoso por la cocina y obviamente pues estamos siguiendo en cierto modo la perspectiva de esta chica en su primera cita con un gángster, ¿no? Con un mafioso en el que está sorprendida de pues, cómo se te ocurre dejarle a ese tipo tu coche, ¿no? Y darle una propina y por qué estamos entrando por la puerta de servicio y no haciendo fila para la entrada principal. Obviamente la música pues nos pone en ese mood muy alegre, ¿no? Como de maravilla. Ella iba risa y risa, llegan al escenario y entonces aquí ya la cámara deja de seguirlos. Los había estado siguiendo todo el tiempo y nos vamos a un recuadre. Este personaje lo saluda, sabemos que le tiene estima, respeto, etcétera, da la orden, la cámara reencuadra, o sea, vamos siguiendo la acción que es más importante en ese momento, ¿no? Les ponen sus
mesitas, ¿no? Eso me recuerda una frase que dice Homero Simpson alguna vez que dice, solo quiero lo que quiere cualquier persona, un trato preferencial. Entonces, bueno, este personaje obviamente lo tiene, ¿no? Le ponen su propia mesa en el restaurante, saluda a todo el mundo, ¿no? Incluso cuando le dicen que le mandan una botella de champán, vemos la mesa que lo mandó, regresamos y ahora sí ya vemos de frente a los personajes, que los habíamos visto de espaldas, y vemos esta dinámica, ¿no? Él en su mundo, como si nada. Pues la chica tiene como esta duda, ¿no? Este juego entre los dos personajes es, pero pues tú no eres obrero, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Soy sindicato, entonces la chica lo piensa, lo piensa, lo piensa, lo ve y, sí, no sé, sí está convencida, ¿no? De salir con este personaje, ¿no? No sé si realmente se creyó su historia de que es delegado sindical o no, pero bueno, está ahí feliz de la vida, ¿no? La cámara nos muestra eso y ya nos vamos al show que nos da pie para ir a otra escena, ¿no? Y por lo tanto a otra secuencia diferente, ¿no? Entonces, bueno, es otro modo de hacer las cosas. Repito, no tiene que ser tan extremadamente elaborado. Un plano secuencia puede ser cámara fija y algunos paneos. Puedes mover más la puesta en escena que la propia cámara, es en cierto modo más fácil. Este tipo de planos secuencias muy elaborados con muchos movimientos, pues son difíciles de ensamblar porque requieren una planificación muy grande y además la iluminación pues no la puedes esconder tan fácil, ¿no? O sea, si tienes unas luces ahí de 2000 watts enormes, pues, se van a ver, ¿no? Que hay luces de cine, entonces tienes que tener muy bien disimulada la iluminación, muchas veces la propia cámara va cargando algún tipo de lámpara, ¿no? Para tener iluminados a los personajes, o sea, es bastante complicado hacer un plano secuencia. Lo bueno es que terminas toda la escena o toda la secuencia así de rápido, ¿no? O sea, con un solo intento, dos cuando mucho, puedes ya acabar y todos a su casa y perfecto, y avanzaste un buen cacho de tu narrativa, ¿no? Entonces, pues, toma mucho más planificarlo, pero toma mucho menos tiempo filmar. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, inquietud sobre el plano secuencia. Mientras voy abriendo la siguiente parte. Entonces, bien, les mencionaba que los planos, ¿no? Los vamos a pensar tanto para analizar una obra ya terminada, como para planificarla, para preproducir y producir un contenido audiovisual, ¿no? Entonces, como nosotros debemos plantear desde la preproducción qué imágenes necesitamos para contar nuestra narrativa, o sea, Guión Literario ya nos dijo los elementos visuales y sonoros que necesitamos, pero necesitamos nosotros saber qué cosas va a abarcar la cámara, ¿no? Una relación entre guión literario y encuadre, por así decirlo. Entonces, eso nos lleva a hacer un guión técnico, donde vamos nosotros enumerando en columnas, ¿no? Entonces, la escena 1 necesita un plano abierto de tal cosa, un plano de tal, un plano de tal característica, etcétera. Por lo tanto, va a haber una nomenclatura muy específica de los tipos de planos que existen, sobre todo con relación a la figura humana. La figura humana va a ser el centro, digamos, geométrico para plantear un encuadre de tipo cinematográfico. Aquí sí no importa que sea animación o que sea acción real, tenemos que planificar desde un principio qué imagen vamos a capturar, ¿no? O sea, qué espacio, qué tamaño tiene con relación a la figura humana, el encuadre de la cámara. Entonces a esto se le llama tipos de planos. Esta viene un poquillo confuso porque quizás sonaría más lógico que se llaman tipos de encuadre. Pero bueno, por cómo evolucionó toda esta nomenclatura, se refirió más a los planos, entonces se les llama tipos de planos, ¿no? En inglés usualmente se les llama shots, ¿no? Shots así como tiros, como disparos. Que igual que la cámara de fotos, ¿no? Que decimos disparos en vez de tomas fotográficas.
En inglés también se le llama shot, aunque sean tomas de cine o tomas de video. Entonces, les voy a dar la nomenclatura ahorita en el chat de los tipos de planos en inglés. Vamos a ver un video donde los pone en español, que es la nomenclatura que se usa en América Latina. En español de España puede cambiar un poquito, pero en general en América Latina se utiliza de esta manera. Bueno, en España prácticamente también son iguales. En México, la cuestión es que ya ahora como hay mucha bibliografía en inglés o mucho, incluso video de YouTube en inglés, ya mucha gente está usando los términos en inglés de Estados Unidos. Por eso les voy a dar los nombres también en inglés, para que los vayamos identificando. Entonces, ese contenido también ya lo dejo en el aula virtual, que se llama Tipos de Plano, y vamos a ver este video, ¿no? Es un poquito más largo el video, pero vamos a comenzar aquí donde ya nos menciona específicamente los tipos de plano. Entonces, los tipos de plano van a provenir de qué tan grande o pequeña se ve la figura humana en relación al cuadro, ¿no? Al cuadrado, al rectángulo que envuelve la imagen. Entonces vamos a empezar de lo más grande, de lo que abarca mayor cantidad de elementos, hacia lo más pequeño. Gran plano general. El gran plano general da muchísima más importancia al entorno y a la figura humana, que será bastante pequeña tanto si se trata de un paisaje natural como si es un paisaje urbano. También hay quien lo llama plano panorámico. Entonces, este es el primero, ¿no? El gran plano general, que usualmente en nuestro shoot list o en nuestro guión técnico lo podemos abreviar con estas letras, GPG. Va a ser donde pues la figura humana queda pequeñita, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a abrir escenas con esto, ¿no? Para dar contexto. Que donde se desarrolla la historia, en un suburbio de Estados Unidos, pues empezamos con una toma de dron o de helicóptero de los suburbios, y ya no sé, pasa el chavito repartiendo el periódico, entramos a la casa y vemos qué onda, ¿no? Pero bueno, donde la figura humana es muy pequeña o hasta inexistente, llamamos a esto gran plano general. En inglés, les voy a ir dejando aquí los nombres. Gran plano general, en inglés, se le llama Extreme Long Shot. Entonces, en vez de plano, en inglés se traduce como shot, como disparo. El gran plano general. Vamos con el siguiente, que es ya no el gran plano general, sino el plano general. Plano general. El plano general sigue siendo un plano amplio que da más importancia al lugar que a la persona. Es un plano que se suele utilizar para mostrar dónde transcurre la acción y también se le llama plano de situación o de contexto y plano de establecimiento. Entonces, bueno, vemos que el plano general, ¿no? Ya desciframos la figura humana, ya tiene una participación más importante en el encuadre, ¿no? En el gran plano general, incluso si es una ciudad, un bosque, no vamos a ver ninguna persona, ¿no? Van a ser muy, muy pequeñas. En plano general, sí ya tenemos la figura humana un poco más grande, pero todavía no es, digamos, la protagonista o el elemento visual más grande dentro de este tipo de plano, ¿no? Entonces, el plano general se le llama en inglés long shot. Vamos al siguiente, que se le llama plano entero. Plano entero. El plano entero nos permite ver a una persona de cuerpo completo dejando un poco de aire en el encuadre por encima de su cabeza y por debajo de sus pies, y se le llama también plano figura. Entonces, bueno, el plano entero justamente tiene el personaje completo, la figura humana está completita de pies a cabeza, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, no importa qué tipo de pantalla tengamos, ¿no? Si es muy rectangular, muy cuadrada, si está de pies a cabeza, completita la figura humana, se le llama plano entero. En inglés, full shot. También procuren nunca poner los pies justamente en la línea donde termina el encuadre. Se ve muy mal, se ve incompleto, se ve recortado. Entonces, siempre hay que dejar un poquito de aire arriba de la cabeza y abajo de los pies. Hoy en día no es tan usado. Creo que es un plano que cuenta mucho porque vemos la fisicalidad completa, ¿no? De toda la performance completa, la actuación completa
todo el cuerpo, pero no es tan recurrido hoy en día. Yo he visto hoy en día que es prácticamente norma que usen un plano un poquito más cerrado donde no vemos los pies, ¿no? Que es el que va a seguir, el plano americano. Bien, plano figura. Plano americano. El plano americano corta aproximadamente por las rodillas. Se llama así porque se hizo popular con el género western, en el que se necesitaba ver las pistolas durante los duelos. También se le llama plano 3/4. Entonces, bueno, el plano americano o American Shot es de lo más común del mundo, ¿no? Entonces, el plano entero tiene la ventaja de que vemos pues, la performance completo, ¿no? La actuación completa de toda la figura humana, pero como los encuadres, sobre todo hoy en día que tenemos pantallas más anchas, como los encuadres tienen mucha más información, sí se puede estar todavía perdiendo un poquito la figura humana. Entonces se recurre más que nada al plano americano para tener una presencia mayor del personaje, pero también ver todos sus movimientos, de sus piernas, de su torso, de sus brazos, de su cabeza, ¿no? O sea, ahí alcanzamos a ver un poquito de todo, ¿no? De su corporalidad y de sus expresiones faciales. Vemos un poquito de todo en el plano americano. Vamos a ver ahora el plano medio. Plano 3/4. Plano medio. El plano medio corta aproximadamente por la cintura y es el plano más utilizado de todos, ya que mantenemos una distancia que se asemeja a cuando hablamos con alguien en la realidad. Además, nos permite ver si esa persona está haciendo algo con las manos, es decir, su lenguaje gestual. Plano medio corto. El plano medio corto es ligera. Bueno, el plano medio o medium shot en inglés. Entonces, el plano medio, como lo dice bien el video, pues es prácticamente de la cintura hacia arriba. Entonces, si no nos interesa, digamos, el movimiento completo, ¿no? Mucho de nuestros lenguaje corporal, manierismos y demás, pues lo hacemos con las manos y los brazos. Entonces, el plano medio es perfecto para ver esto, ¿no? Yo recomiendo, pues sí, utilizarlo bastante. Es una buena manera de mostrar expresiones faciales y expresiones con las manos, ¿no? Y como bien lo dice el video, pues es muy semejante a cómo platicamos, ¿no? La distancia que tenemos aproximada con alguien cuando estamos platicando, ¿no? Y bueno, aquí mencionan el plano medio corto, que es un intermedio, es más o menos de los, entre la mitad del torso, ¿no? Y bueno, vamos al primer plano. Con el personaje. Primer plano. El primer plano corta a la altura de los hombros aproximadamente. Sirve para mostrar las emociones del personaje y aquí ya prácticamente nos olvidamos del entorno que tiene alrededor para centrarnos en el rostro de la persona. Ok, entonces esta es la cuestión con el primer plano o su famosísimo nombre en inglés, close-up. Entonces, yo recomiendo usar este tipo de plano más con gotero, ¿no? De a poquito, de a poquito. ¿Por qué? Porque cuando un personaje llena toda la pantalla con su rostro, ¿no? Casi toda la pantalla con su rostro, e ignoramos o está fuera de foco o muy pequeño todo el entorno, pues entonces es un momento, digamos, especial en la narrativa, ¿no? Nos estamos metiendo en la psique del personaje, en lo que está pensando, en lo que está sintiendo. Recuerden que por efecto Kuleshov podemos relacionarlo con cualquier cosa, pero es muy, digamos, expresivo este tipo de plano. Entonces yo recomiendo usarlo de a poquito porque si no pierde su chiste, ¿no? Se vuelve menos impresionante, menos relevante, más que impresionante, menos relevante, conforme más lo usamos de manera, indiscriminada, ¿no? Con Toy, que es muy divertida la saga, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Ay, Dios santo, cómo usan tanto close-up, ¿no? Tanto primer plano, ¿no? Usan demasiado primer plano y muchas veces con movimientos de cámara hacia los personajes. Y digo, ay, tienen una escenografía tan padre el Señor de los Anillos y tenemos muchísimo, muchísimo close-up. Y ese es un poco el problema, o sea, se pierde el chiste de que sea un close-up si lo usamos demasiado. Entonces, bueno, yo recomiendo usarlo
más con Goterito en momentos específicos e importantes de la narrativa, ¿no? O sea, cuando descubre el secreto, cuando estamos en el clímax, cuando descubre que tiene su caballo malvado, yo qué sé, ¿no? En el momento en que hay una reacción de sentimiento, de pensamiento muy importante de un personaje, pues podemos irnos a un primer plano, ¿no? Pero si no, pues se quita el chiste, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos un plano, ¿no? Así, en close-up, primer plano, ¿no? Este personaje y está hablando con otro y le dice, no, es que sabes que yo en realidad me robé el dinero, ¿no? Y entonces cortamos al otro personaje, ¿no? Y siguen el mismo tipo de encuadre, no es tan impresionante, ¿no? Pero si, por ejemplo, estaban discutiendo en plano medio corto o incluso en plano medio, y entonces, no sé, por decir algo, ¿no? Están en este plano medio y entonces tienen la misma conversación, ¿no? No, ¿sabes qué? Es que yo me robé el dinero y pasamos a un primer plano, entonces es ahí el bombardeo del rostro llenando la pantalla, ¿no? O sea, se vuelve inmediatamente más impresionante si pasamos de un plano, de un plano americano o de un plano medio, si pasamos a un plano, a un close-up, a un primer plano, pues es inmediatamente más impresionante, ¿no? Es más relevante si pasamos de aquí para acá. Y bueno, viene todavía otro más cercano, que es tiene un nombre un poco gracioso, que es el primerísimo primer plano, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. El plano, que en inglés se llama Extreme Close-Up. Primer plano. El primerísimo primer plano se centra completamente en el rostro de una persona y va desde la base del mentón hasta la frente. Es un plano muy expresivo que consigue captar la emoción de esa persona y por eso lo usó tanto Sergio Leone en su western y Tarantino en Kill Bill. Plano detalle. Entonces, bueno, ya vemos que el primerísimo primer plano está limitando todavía más, ¿no? En el primerísimo primer plano son facciones del rostro, no vemos ni siquiera completa la cabeza, ¿no? Entonces es un plano de intimidad tremendo, ¿no? Si el otro, el close-up, el primer plano, yo recomiendo usarlo de a poquito, el primerísimo primer plano es casi una vez por película, ¿no? Porque si no pierde, de igual manera, pierde su relevancia. Entonces, en el primerísimo primer plano ya tenemos solo facciones, sigue siendo el rostro del personaje, pero son solo facciones, ¿no? Entonces, se usa pues de igual manera en momentos de mucho drama, en momentos climáticos, en momentos en que nos estamos metiendo mucho con el personaje, teniendo un momento íntimo con el personaje, por así decirlo, ¿no? Y ese plano es hasta un poco, es poco natural, ¿sí? Porque nosotros al platicar con alguien, incluso si lo hacemos muy cerca, lo que tendríamos es algo quizá parecido al primer plano, pero no al primerísimo primer plano, ¿no? O sea, al platicar muy cerca de alguien podríamos percibirlo de esta manera, pero nunca de esta, ¿no? O sea, necesitaremos una lupa para ver a alguien tan de cerca, ¿no? Y luego si lo vemos en una pantalla cine que es gigantesca, pues vemos hasta los poros, ¿no? Entonces, el primerísimo primer plano pues, es un plano muy tiene que ser más dosificado, muy, muy dosificado. Es cierto que Sergio Leone lo usaba muchísimo, ¿no? Pero el problema es que pues pierde un poco de potencia, ¿no? Sobre todo si no tienes un rostro mayormente interesante, pues pierde un tanto de potencia. Bueno, vamos con el siguiente, plano detalle. Kill Bill. Plano detalle. El plano detalle se centra en un objeto o una parte concreta de una persona y sirve para destacar algo que de otra forma pasaría desapercibido para el espectador. Si os habéis fijado, a grandes rasgos. Entonces, bueno, el plano detalle, ¿no? Que muchas veces se le llama insert. No es exacta la nomenclatura en inglés, pero se lo suele llamar así. Vamos a ponerlo aquí, plano detalle. Pues van a hacer esta cuestión de una fotografía muy cercana a algún objeto o incluso a una parte del cuerpo, ¿no?
Si, por ejemplo, solamente viéramos un ojo o una boca, sería justamente un plano detalle, ¿no? Por replicarlo, ¿no? De manera burda con la webcam, ¿no? Yo casi siempre busco estar en plano, en primer plano, ¿no? De los hombros para arriba, más o menos, para que tengamos, pues, esta comunicación muy cercana, ¿no? Un plano, un extreme close-up, pues sería algo más parecido a esto, ¿no? Como verán, es un poco más raro, ¿no? Un poco más raro, pero un plano detalle ya sería un solo aspecto, ¿no? Bueno, no sé si la distancia focal de la cámara de, pero si lo hiciéramos de esta manera y yo estuviera así como espiando a alguien y luego sale un plano de lo que estoy espiando, el solo ojo ya no es la persona, ¿no? Ya es un fragmento de un rostro. Entonces, en ese momento ya se convierte en un plano detalle porque es un cachito, nada más, un cachito del rostro, ¿no? Entonces, y suele ser a relojes, a celulares, algo que está escrito, a una pantalla de una computadora, a un objeto que sea, importante, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con el plano detalle, ¿no? De hecho, creo que un buen ejemplo sería, a ver si todavía está ese video por ahí, es Alfred Hitchcock usaba genial los planos detalles. Había un video que compilaba, ¿no? Todos los planos detalles. Déjame ver si encuentro el video. Entonces, sí, Hitchcock usaba mucho esta comunicación a través de signos visuales y muchas veces convertía objetos en signos visuales, ¿no? Entonces, miren, creo que no sé si es el que ya vi alguna vez, pero funciona perfectamente. Entonces ahí están una compilación enorme de películas de Hitchcock y cómo hace estos planos detalles con objetos que tienen una relevancia simbólica en la trama, ¿no? Por ejemplo, algo que va a identificar a los personajes o algo que descubren, una llave que quiere robar, ¿no? Ahí, por ejemplo, no se pasan de un lugar a otro, sé la temperatura, unos guantes, etcétera. Incluso este es muy famoso de Psicosis. Y construyeron esta regadera de manera especial para que los chorros se fueran hacia los lados. Y la lógica nos dicta que si tuviéramos la cámara enfrente de una regadera real, pues el agua caería sobre la lente. Pero ahí no está cayendo sobre la lente, ¿no? Los retrovisores usan muchísimo los espejos, ¿no? Ahí el personaje que está nervioso, el diamante que va a robar, la botella con veneno, la llave que robaron, los lentes que delatan al asesino. O sea, siempre usa muchísimo, ¿no? Los planos detalles. También es algo que recomiendo usar de a poquito porque el tamaño de un objeto es relativo a su importancia en la narrativa, ¿no? Entonces, si hacemos un plano detalle de algo que no tiene importancia en la narrativa, pues estamos, digamos, quemando un recurso cinematográfico. A ver si hay uno muy bueno de una llave que justamente es un reencuadre. A ver si lo encuentro. Es este de aquí. Entonces, también Hitchcock hizo muchos planos secuencias, ¿no? Y este es uno bastante famoso, en donde el personaje de Ingrid Bergman se mete de espía medio en contra de su voluntad y se acaba casando con un tipo que está manejando un complot neonazi para envenenar con radiación a la población, ¿no? Siempre tenía ahí temáticas de espionaje muy rebuscadas Hitchcock, pero bueno, aquí el chiste de que ella tiene que robar una llave de un sótano donde esconden el material radioactivo y fíjense cómo nos damos cuenta de que ella tiene la llave.
ese pequeño plano que acabamos de ver fue muy, muy difícil de filmar, ¿no? Entonces, buena puesta en escena, ¿no? La fiesta, el bullicio, etcétera. Y de esta situación aparentemente caótica, la cámara se detiene en un lugar y entonces se va acercando hacia este personaje, ¿no? De pronto ya no queda duda que estas figuras son las centrales porque la cámara va para allá, hasta que llega a su mano. Aún hoy sería, creo que bastante difícil de filmar esto, pero en ese tiempo pues no se tenía monitores, cuando empezaba a rodar la cámara no había modo de saber lo que estaba filmando realmente, ni de que el lente estuviera realmente alineado con la mano del personaje. No eran digitales las cámaras. Este, entonces sí era difícil y también mover el anillo de enfoque. ¿Se acuerdan que les dije que hay un trabajo que es el primer asistente de dirección o foquista, de fotografía o foquista? Y entonces esa persona tendría que estar girando la perilla y aquí se le va un poquito incluso, pero al final la salvó. Ahí va como que va bien, va bien, va bien, va bien. Ahí se le hace un poquito borroso y rectifica inmediatamente, ¿no? Y vemos la llave así de un tamaño gigantesco después de que la llave era un píxel casi ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión con el plano de detalle. Ese, por ejemplo, sí es muy interesante, es muy útil y yo he visto que lo obvian un poco, lo han dejado un poco en desuso, pero yo siempre lo recomiendo mucho porque a veces pensamos que pues, al tener resoluciones muy grandes vamos a alcanzar a ver las cosas, ¿no? Entonces, no sé, por decir algo, si esta plumita, ¿no? Fuera muy importante para la trama y ustedes la capturan así de este pequeño tamañito en el encuadre. Y dicen, sí, ahí se ve que agarró una pluma, ¿no? O sea, sí, se ve que trae una pluma en la mano. Bueno, sí se ve, pero no es lo suficientemente claro. Sí es importante para la trama. Yo lo que sugiero es ¿no? O sea, sacarla de tamaño gigante. Aquí está la pluma, ¿no? Un plano detalle, ¿no? Un insert con buen tamaño de la pluma. Bien, entonces, pues estos son los tipos de planos. Les dejo ahí el video y aquí en el chat pues están sus equivalentes en inglés. Habla de algunas cuestiones más el video más adelante si lo quieren checar completo, ¿no? Eso no va a venir en el cuestionario, ¿no? Pero lo pueden revisar completo si tienen interés. Escogí ese específicamente porque tiene la nomenclatura que se suele usar aquí en México. Si ven videos que estén en inglés, pues nada más tengan en cuenta que puede haber ahí unas variaciones, ¿no? Y no mucha gente usa, por ejemplo, los intermedios, ¿no? Como el plano medio corto, plano medio largo, ya se me hace un poco, una necedad, ¿no? Poner los intermedios, porque de todas maneras estos tipos de planos pues son para comunicarnos entre departamentos, ¿no? Para que dirección le diga a fotografía qué es lo que quiere aproximadamente, para que fotografía ponga en el guión técnico aproximadamente qué es lo que va a realizar el día del rodaje. No son cosas ultramilimétricas, ¿no? De que, yo quiero un close-up y si no se ven los hombros, entonces ya no es un close-up, adiós, ¿no? No es tan, no es tan de esa manera, ¿no? Es más que nada un lenguaje técnico para que nos podamos comunicar, para que podamos hacer documentos de preproducción. A la hora de la hora, fotografía y dirección decidirán ya en el set de filmación cuál es la posición exacta de las cosas. En el caso de animación, cuando se hace el layout y posing, que es la relación entre el fondo y el personaje, ya se decidirá de manera definitiva qué cantidad de personaje vemos en el encuadre, ¿no? Fuera de eso, no es una cuestión de ley, ¿no? Es más que nada una nomenclatura que nos ayuda para producir ¿no? Y podemos encuadrar como nosotros se nos pegue la gana, ¿no? Siempre y cuando pues sepamos que tiene sus fines narrativos, ¿no? Ya cuando tenemos en mente para qué sirve, pues ya podemos usarlo con más flexibilidad. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, compañeros, compañeras. Algo que haya quedado en el tintero. Bien. Todo bien. Bien.
Bueno, pues yo creo que con eso terminamos la lección del día de hoy. Ya en la siguiente clase estaremos viendo un poco más sobre fotografía, ¿no? Estaremos viendo los movimientos de cámara y las cuestiones sobre el storyboard y el animatic, ¿no? Que son cómo se utilizan, ¿no? Entonces ahorita les pondré, nomás sigue oculto lo de tipos de plano, ahorita se los pongo ya como contenido visible. Y pues recuerden que está, creo que, bueno, no me acuerdo si estaba hasta hoy la tarea de dirección de arte. Y pues ya para que puedan irse sin culpas a sus vacaciones de Semana Santa y nos veamos en 2 semanitas. Bueno, compañeros, pues con eso concluimos.